Hoy quería comentar o hacer un comentario acerca de, o una reflexión acerca de precisamente lo que hoy estamos experimentando aquí en los Estados Unidos y especialmente, y en cualquier lugar a donde tú vayas, pero especialmente aquí en California, con cuestión a los precios de las casas, a las rentas y a tantas situaciones financieras que a muchas personas como tú y yo pues nos cuesta adquirir una casa que sea nuestra principalmente, precisamente por los grandes precios que existen en las viviendas, ¿verdad? Y esta inflación que estamos viviendo es una una inflación bastante, vamos a decir, debido a la usuría, debido a la ambición económica. Y no es culpa de nadie en particular, es simplemente cómo esta área de la dinámica del área de la bahía y cómo estas cosas pues nos afectan a todos. Pues hoy te quiero dar mi opinión acerca precisamente de esta crisis financiera que se acerca, lo que estamos experimentando con relación a los precios de las casas, los salarios y demás. Y claro está, esta crisis a la que nos vamos a estar enfrentando en estos días. Y si tú eres como yo y estás en tus 40, pues vamos a reflexionar un poco lo que hemos visto del pasado, lo que estamos viviendo en el presente y qué se ve en el futuro. Esto es parte de mis videoblogs personales, no son mis páginas públicas donde hablo de política o de religión, porque así tengo yo páginas de Facebook donde hablo de política y religión y cosas personales de ese tipo, pero en este, precisamente por ser entre mis amigos, quiero hablar precisamente de otro tema, que es algo que nos afecta a todos aquí. Bueno, déjenme, porque aquí estoy un poquito más, ok. Y quiero pues hablar sobre eso. Me voy a conectar aquí para compartir. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Voy a compartir a mi otra página pública. No, esta no es. Muy bien, aquí estoy, muy bien. Ok, ahora no veo por qué no estoy aquí, vamos a compartirla. Muy bien, aquí, no, esta no es. Bueno, no sé exactamente qué es lo que aquí está pasando. Bueno, no sé por qué. Bueno, pero bueno, la situación es bien simple. La economía, pues no, vamos a decir, sigue avanzando, sigue sucediendo, personas trabajan, personas se quedan sin trabajo, algún día tú o yo nos quedamos sin trabajo por un tiempo, o andamos buscando otro, etcétera, etcétera. Independientemente de cuál sea su trabajo, en qué vivas y demás, hubo una época aquí en Estados Unidos donde hasta el barrendero podía comprar la casa, ¿no? Hasta la persona que tuviera no una profesión, incluso alguien que recogía los botes de la basura podía comprar una casa. Tuvimos un tiempo en que esto se volvió una cosa tremenda, tremendamente loca, donde los realtors, los que venden casas, pues se aprovecharon de mucha gente que humildemente trataban de acumular un cierto dinero para dar el depósito y después la gente no se preocupaba en qué pasaba, la gente perdía sus casas y estas personas, los realtors, muchas veces inescrupulosos, porque muchos realtors son inescrupulosos, habrá quienes sean honestos, pero vaya usted a saber quién. Yo fui víctima de 2 o 3, mi familia fuéramos víctimas de 2 inescrupulosos, que hacían fraudes, es decir, ¿verdad? Así que tanto mis padres como yo, como otros familiares, perdimos propiedades y negocios y demás por tal de estar en esta idea de la locura, de la fiebre de comprar casas y venderlas y demás. Bueno, y la razón, voy a hablar de varios tópicos relacionados a esto, pero a lo que me quiero hoy enfocar es precisamente a una, vamos a decir, en inglés se dice reluctance, es decir, que viendo las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, muchas veces no queremos dar nuestro brazo a torcer, sino hasta el momento en que ya de a tiro ya no puedas y pues dices tú, ni modo, tengo que dar mi brazo a torcer, ¿no? Bueno, en este caso hay mucha gente que se embarcó en el tren de las propiedades y que, no sé, compraron sus casas por allá entre el 2000 y el 2001, 2002, 2003, incluso 2004. Y hubo gente que tenía anteriormente, que había comprado casas, vamos a decir, desde el 80, 90, por ahí así, ¿verdad? Bueno, esas gentes que compraron sus casas entre el 90 y el 80 y usaron sus casas como primer, vamos a decir, propiedad para vivir,
pues hoy su plusvalía, es decir, lo que hoy valen sus casas a nivel inflado, porque es una inflación, no es el verdadero costo de sus casas, porque si ven el verdadero costo de una casa, incluso muy vieja, el verdadero costo es de 100,000 a menos de $100,000, es el verdadero costo de una casa. Es decir, el construir una nueva casa, yo trabajé en la construcción, el construir una nueva casa cuesta alrededor de $180,000 en tiempos modernos, y una casa de unos 2 pisos con bonitos acabados y demás, máximo $200,000 si es una propiedad grande con alberca y le pones hasta un casino por ahí, ¿no? Eso es lo que realmente cuesta una propiedad o a construir una casa. De ahí, pues, como todo producto, cuando tú lo compras por mayoreo, pues te sale más barato, pero cuando lo compras por menudeo, que es el caso de todos aquellos que somos, vamos a decir, o que buscamos casa o hemos comprado casa en algún tiempo, que no hacemos negocio con esto, simplemente buscamos una casa para vivir tranquilos y felices. Pues esa casa que costó, no sé, 100,000 en construir, se vende 3 veces más por su precio. Usualmente en el mercado se tiene que vender 2 veces más que ese precio. Eso es lo que usualmente es vamos a decir, un balance en que la gente lo va a comprar y lo que te va a costar a ti como constructor y lo que tú vas a ganar una vez que vendas esa casa. Ahora, en tiempos así un poquito medio locos, las casas que tú ves un precio normal, el precio real de una casa se vende al triple. Si hoy ves una casa que digas en una zona, dices, ok, esta casa cuesta $600,000, tú la divides entre 3 y claro, te vas a dar cuenta más o menos del precio original de esa casa. Ahora, en estos días todos estos precios están inflados. Para que tú veas el verdadero precio de esa casa en la que tú estás viviendo, tienes que irte a una especie de récord de historia del valor de esa casa, vamos a decir del año 90 hacia atrás. Cuando vas y te das cuenta de lo que esa casa valía en el año 90 hacia atrás, te das cuenta del precio real de la casa. Y aún así, a ese precio lo divides entre 2 y te vas a dar cuenta del precio real de esa casa. Pues te caerías para atrás si ves casas que, por ejemplo, antes del 90, si tú la divides entre 2, por lo menos están en su precio real entre $80,000 y $100,000. Pues resulta que en esta área de la bahía empezó a haber un fenómeno donde mucha gente inmigrante, muchísima gente inmigrante, se empezó a mover a esta zona. De Los Ángeles venían para acá. Entre ellos, mi familia fueron de esas gentes que quisieron hacer vida en Los Ángeles, estoy hablando de mi padre, y llegaron acá hasta aquí, a esta área de la bahía, al área de San Francisco, South San Francisco, etcétera, etcétera. Los más antiguos llegaron a San Francisco. Los que llegaron ahí entre el 90 y el 2000 fue todo el área en San Mateo, en el condado de San Mateo. Pero los que llegaron anteriormente, antes del año 90, o más o menos empezando el final del año 90, digamos en el 70, en el 80, se establecieron en ciudades como, obviamente, San José, San Francisco, San Rafael, probablemente Oakland, cuestiones así. Pero eran las zonas donde nosotros los hispanos pues populamos grandiosamente. Obviamente fue San José, después fue toda el área de San Mateo, principalmente San Francisco, y muy raro encontrarás gente latina. Bueno, siempre ha habido gente latina, pero me imagino en grandes cantidades en ciudades como hoy San Rafael, donde todo California, el 48% de la población es hispana. Tú te imaginarás cuánta gente hispana puedes ver. Pero en aquellos tiempos, en el 90 y antes del 90, era máximo 35% de la población. No éramos tantos. Hoy somos una mayoría, casi somos la mitad de la población en California. Pues este fenómeno de inmigración y tanta gente moviéndose, obviamente busca rentar casas primero, ¿no? Buscan primero rentar casas. Y lo que hacen precisamente es rentarle a algún hispano, ¿no? A alguien que conozcan, que hable español, o alguien buena gente. La mayoría de ellos son italianos, que son los inmigrantes antes de nosotros que llegaron a estos lugares donde hoy habitamos. Islandeses también, que son católicos. Y usualmente, como todos los hispanos somos católicos, nos vamos a comunidades donde hay alrededor algo católico. Y usualmente, aquí en los Estados Unidos, pues nosotros como mexicanos, mucho mexicano ya tiene aquí raíces desde el principio de la fundación de lo que ni antes era Estados Unidos, desde antes de que era la Nueva España y demás. Pero en fin, los inmigrantes que llegaron antes de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos de estos tiempos modernos fueron los italianos y los irlandeses de Irlanda, irlandeses, perdón. Así que
Estas personas usualmente le rentaban a estos recién inmigrados, primero usualmente les rentaban, vamos a decir, sus basements, como les llaman, sus sótanos, y pues ahí empezaban los amigos a vivir, los inmigrantes así. Ya cuando tenía más ahorros y demás, pues ya se iba a rentar un cuarto con alguien que estaba dispuesto a rentar su casa y repartirla entre varias gentes. Y después, cuando ya traía su familia, además, a lo mejor si este inmigrante traía a sus hermanos y trabajaban todos juntos, ya rentaban una casa. Y con el tiempo compraban sus casas. Y así fue. Muchos pues compraron casas y coincidió en una época por ahí entre 2000 y 2004, 2008 y aún sigue una especie de caos financieramente donde construyen casas y le dan crédito a quien sea. Eso pues podemos decir que qué bueno, me ayuda, ¿verdad? Si no tengo yo la forma, compro casa y ahora tengo casa. Y el tener casa es el sueño americano. Así que mucha gente pues se embarcó en esta idea de comprar casa. Pero aquí es donde va el truco y donde muchos han caído o hemos caído y caerán muchos, porque esto es un ciclo de cada 10 años. Y la verdad es que si usted como persona que trabaja no ve hacia futuro y no se da cuenta de lo que le puede pasar, por ejemplo una enfermedad, o que de repente se encuentre usted solo, no más con el apoyo de su pareja, y usted se encuentre solo trabajando o termine en un trabajo que lo corran de ese trabajo bueno que hoy tiene y termine en un trabajo mediocre o en un trabajo o sin trabajo. Estas cosas pueden pasar, suceden y han sucedido. Y no es porque usted sea, no sé, una persona que no tenga inteligencia o que no tenga cerebro o que no trató. No, estas cosas suceden. Estas cosas suceden. Y desafortunadamente dentro de nuestra comunidad hispana no tenemos ninguna organización en la que nos apoyemos los unos a nosotros. Primeramente para evitar el fraude, como han sido muchos víctimas de estos fraudes económicos que han causado muchos realtors irresponsables, brokers irresponsables, bancos irresponsables y mucha gente que hace fraudes como es. Aquí se hace fraude legal muchas veces y se aprovechan de la buena, vamos a decir, de la buena disposición de mucha gente humilde que no sabe estas cosas. Y no es sino hasta que te pasan las cosas que entonces aprendes una lección que te costó muy cara. En el caso mío yo aprendí esa lección muy cara, pero me he dado cuenta de ciertos trucos de los cuales nos podemos beneficiar nosotros, precisamente como inmigrantes que queremos comprar una vivienda. Pues les decía, primeramente les voy a decir lo que hoy está pasando. Si ustedes se han dado cuenta, hoy los precios de las casas están bajando, no a niveles catastróficos como fueron en el año, vamos a decir, entre el 2004 y el 2008 y llegaron a una crisis total por allá por el 2001, 2011, 2013, pero puede ser catástrofe para unos, especialmente para aquel que tiene la casa, que es dueño de la casa. Pierde su casa, pierde ese nivel adquisitivo o ese, vamos a decir, ¿cómo le llaman en inglés? Ese margen de ganancia. Si por ejemplo si su casa costaba $600,000, de repente la casa empieza a bajar a $400,000 y de repente ya si usted la quisiera vender porque tiene un apuro económico ya no la puede vender. El engaño fue que te daban es que las casas las usabas para inversión. Compra una casa, la vendes, le sacas un dinero, compras otra, la vendes, le sacas dinero y así, como si esto no tuviera un fin. Lo que no se dan cuenta, y precisamente porque muchos de esos realtors, muchas de esas personas que ayudan a vender las casas, son también gente inmigrante como tú, ignorantes como tú, que no tienen ni siquiera educación financiera. Son gente que nomás se aventó al ahí me voy y les fue bien. Pues bueno, pero a otros no les va mal, no les va bien, o por lo menos por ahí se mantienen. Ser realtor no es una gran cosa tampoco. Pero bueno, la cosa es que cuando los realtors empezaron y empiezan a lavarle el cerebro a las gentes, no, que este es el momento, que hoy es la mejor forma y demás, ellos no están pensando en tu beneficio, ellos no están pensando en ti, ellos no están pensando en que tú te beneficies mejor, ellos lo que piensan es hacer más dinero de ti, y no realmente lo están haciendo de ti, el banco es el que le está haciendo el dinero, pero después eres tú el que se queda atrapado con toda esta deuda, y eres tú el que se daña completamente por 7, 20, 15 años. Hasta que te pongas otra vez más o menos, te levantes. Pero mientras en esos 15, 20 años has sufrido consecuencias tremendas. Y ahorita te voy a platicar un poquito más de eso. Hoy vemos que las casas están volviendo a caer. Yo pronostico un 20% de caída en los precios de las casas. Hoy en día se ha visto lo que se ha visto a partir de 2008 hasta hoy 2019, estoy hablando de diciembre hasta hoy que es agosto 10, es un bajo en los precios de las casas de entre 3% y 10%.
¿Qué significa 3%? Diría uno, no es nada. Bueno, vamos a ver la cuenta. Serían unos 10,000 a 20,000 dólares menos. Entonces mucha gente dice, no es nada, no es la gran cosa, etcétera, etcétera. Pero para aquel el que está buscando plusvalía, esa es la palabra que buscaba, que está buscando plusvalía para sacar algún crédito, ¿verdad? O hacer algo con ese dinero que su casa ha acumulado, por así decirlo, ya no lo tiene. Ahora, en tiempo anterior, y a lo mejor muchos de ustedes se han dado cuenta, hay gente que antes que era el mismo barrendero que tú, era el mismo que lavaba platos que tú, o vamos a hacer un poquito más bien, era el mismo que trabajaba en la oficina donde tú, era el mismo que como tú trabajaba en accounting o de trailero o de, no sé, de programador o de manager, lo que tú hayas sido, ese mismo que tú. Hoy tú trabajas y no te puedes ir ni de pasión ni de vacaciones, pero en cambio ves al que es igual que tú, trabaja igual que tú, hace lo mismo que tú, o a lo mejor es hasta peor que tú. A lo mejor tú eres el manager del negocio y ves tú a los que trabajan para ti y viven mucho mejor, tienen casa, tienen carro del año, etcétera, etcétera. Y tú te preguntas, ¿cómo le hace esta persona que gana mucho menos dinero que yo, que tiene mucho menos educación que yo, que se nota de a tiro que... O sea, ¿cómo esta persona hace para tener mucho más cosas que yo? Bueno, al menos que venda drogas o algo así por el estilo. Pero no, eso no sucede. Lo que pasa es que esta persona tiene una casa a la cual la está usando como banco o como puerquito de ahorro, por así decirlo, y tontamente se está dejando llevar por la idea que nos han vendido los inescrupulosos realtors, los que venden casas inescrupulosos, que te dicen de la casa saca y puedes comprar esto y comprar el otro. Simplemente ese pensar, una casa no debe de ser una cosa que, por ejemplo, para ti, para mí, que simplemente vemos la casa como una casa donde podamos vivir nuestros últimos días de nuestra vida, donde podamos ver a nuestros hijos crecer, etcétera, etcétera, donde nos sintamos libres de pintar, de arreglar, de cambiar una cosa si queremos, de poner un árbol afuera si quiero, de poner una nueva barda, de poner cosas así. Eso te da la libertad de tener una casa. Pero no todo el mundo piensa, y esto es una idea errónea, ¿verdad? Que piensan que la casa es una especie de sácale dinero. Y es un engaño que eventualmente te va a dar en la cara así y te vas a quedar en la calle. Y el problema es que si tú eres una de estas personas que se ha dejado llevar en el tren de la prosperidad, de tener casa, vamos a decir, por los consejos de un realtor inescrupuloso que te esté a ti diciendo qué hacer y demás, pues de tiro te vas a quedar en la calle. Piensas que estás haciendo bien, no estás haciendo bien. Mientras te está yendo bien ahorita, en un futuro te vas a ver en la calle, te vas a ver rentando, probablemente está en welfare, probablemente dependiendo del gobierno para que te pague una renta humilde en algún lugar, porque ya no vas a poder trabajar. Pues este es el problema que veo yo futuro. Ese es el problema que yo veo futuro entre muchos hispanos, entre muchos latinos, que se han dejado llevar por esta idea de la prosperidad de la casa, ¿no? Y eso es un gran engaño que hoy tenemos, y es una crisis, y será una crisis. Es una crisis donde si la gente no se organiza y no piensan hoy lo que está pasando, va a ser muy difícil. Pues hoy te voy a decir 3 cosas que tú tienes que hacer hoy si tú ves que el valor de tu casa, ahorita que estás a tiempo, es muchísimo y muy alto. Te voy a decir esto. Si tú estás pagando entre 4,000 o 5,000 dólares por mes por tu casa, ponle más sencillo, entre 2,800 o más, ponle 2,200 y hacia arriba. Si tú estás pagando por tu casa mensualmente, si tú tienes una casa y estás pagando eso, no estoy hablando de rentar, porque eso también es una barbaridad. Si tú estás pagando por una casa mensualmente entre 2,000 y para arriba por tu casa, tú tienes que pensártela bien. Estás en el mejor momento, debes de deshacerte de tu casa. Deshazte de tu casa. Eso significa que tu casa está más arriba de 400,000 dólares. Y conforme vayan depreciándose las casas debido a la crisis financiera que estamos viviendo y que hoy la estamos estirando, desde Barack Obama la estamos estirando y no da su brazo a torcer, eventualmente esta liga se va a romper. Y cuando eso se rompa, créeme que tú vas a sufrir bastante. Te vas a quedar embotellado en una situación que no quieres. Primer peligro, que te quedes sin empleo, que eso es lo que va a suceder cuando hay una crisis financiera. Te vas a quedar sin empleo, o por lo menos con un empleo que te dé lo suficiente como para pagar por tu mortgage, por tu letra de cada mes por tu casa.
Y este es un gran problema, porque si acaso llegases a quedarte deshabilitado, llegases a, no sé, si tú dependes con tu esposa o con tu esposo para pagar por el precio de una casa, y si esta parte de tu pareja falta, te vas a ver en un gran problema económico. Lo mucho que puedes durar, y esto es un gran error, segundo gran error que hace la gente, es ir a sus ahorros y tratar de pagar. Gran error. Nunca debes de tocar tus ahorros para pagar tu casa. Nunca. Tercer error. Entonces empiezan a meter gente a tu casa, a rentar cuartos, closets y hasta el hoyo que tengas ahí más pequeño lo quieres rentar para que se meta alguien ahí para que te ayude a pagar la renta. Porque si tú no puedes pagar por la renta, estás en un gran problema. Y no es porque sea problema, vamos a decir, porque seas un tonto. No, simplemente porque no te pusiste a pensar en esas consecuencias. Y hoy estás viviendo con esas consecuencias. Entonces estos son 3 errores que la gente comete comúnmente cuando se empieza a ver en estos problemas. Cuando lo que tienes que hacer es vender la casa, deshacerte de la casa. No puedes tú tener una casa y ser esclavo de la casa. No puedes. Pero es muy difícil en el área de la bahía porque aquí existe un gran pecado, se llama el pecado de la usuría, el pecado de la avaricia. Y en este gran pecado tú te ves casas que el precio original de la casa son 40,000 o ni siquiera llegan a $80,000, mas sin embargo los precios están más arriba de $500,000. Te das cuenta que hay casas que probablemente construcciones de la casa en sí costó $100,000 y la casa cuestan $2 millones, cosas así. Es increíble. Esto es usuría y esto eventualmente tiene que darse su bajón. Ok, si tú eres una persona que dice no me importa, etcétera, ya tú. Pero esto yo estoy hablando para aquellos que les importa y para aquellos que se dan cuenta de esa situación tan grave que estamos viviendo. Y ese es el problema, porque tú pensarás, pues saco de la casa, demás. No, eso es un gran problema. De la casa sacar dinero para irte de viajes, para comprar carros, para comprarte ropa, para darte lujos que no te podrías dar si tuvieras tu trabajo, es una gran equivocación. Nunca debiese ser. Y esto es lo que está pasando en muchos hogares en los Estados Unidos, incluyendo y magnificado totalmente 100% en el área de la bahía. Mucha gente compra sus casas y con eso de lo que le sacan a la casa, que se le llama la apreciación que gana, ¿verdad? La plusvalía que está ganando la casa porque los demás están haciendo lo mismo, cada vez quieren vender las casas más altas de precio. Entonces la gente se queda con lo que aparentemente es una ganancia en la casa. Y eso es un engaño. Porque en cualquier momento esa ganancia supuestamente se puede caer a cero y bajar abajo incluso del valor de la casa en tiempos normales. La gente diría, pues no hay problema, puedo yo pagarla. Pero aquí está el gran problema, que muchos se duermen y no se dan cuenta. Que cuando tú le sacas a la casa dinero, ese proceso se llama refinanciamiento. Y ese refinanciamiento que tú haces eventualmente vuelve tu pago de cada mes mucho más grande. De tal forma que terminas, si al principio de que compraste la casa pagabas, no sé, vamos a ponerle un precio que es imposible de que sea real aquí en el área de Bahía, pero digamos de $2,800 al mes o $3,000 al mes. Empiezas a refinanciar tu casa y te dan de repente $100,000, así tome, su casa tiene un valor adquirido de $100,000 del que ya tenía antes, tome, le van $100,000 y tú te crees el millonario dueño de Washington Mutual Bank, como me dijo un pariente mío, yo soy rico, soy dueño de Washington Mutual Bank, porque la casa cuando le subió de valor le dieron casi $200,000 de plusvalía, ¿verdad? Cuando refinanció la casa. Y el problema viene aquí, te lo voy a contar. Entonces se dejan llevar por esto y la gente de repente ves que andan de vacaciones en Europa, a cada rato se van a México, se han comprado carros del año, traen cosas buenas, andan en cines, conciertos y demás, no les importa, pareciera que fuesen millonarios. Y tú te preguntas, ¿cómo es que estas personas pueden hacer todo esto? Increíble, si tienen los mismos trabajos que nosotros, viven en los... O sea, son unas familias normales. ¿De dónde sacan esto? De este gran pecado que se llama usuría y que tiene que ver con el refinanciar las casas y que de este refinanciamiento de las casas andan haciendo todo esto. Mucha gente se va por eso. Tú dirías, yo no tengo ese problema. Yo he usado eso que refinancié para comprarme otra casa. ¿Qué es lo que antes la gente hacía por el gran consejo de sus realtors inescrupulosos? Entonces la gente decía, con ese dinero que tienes das el down payment, das
el enganche de otra casa y te compras otra casa y después de ahí otra casa y otra casa y otra casa. Entonces hubo gente que terminó hasta con 5 casas siendo el barrendero de la compañía donde tú trabajas. Terminó con 5 casas. Entonces él depende de la gente que le rente las casas. Y esas casas las rentan una jungla de gente, ¿verdad? Para poder pagar por esa renta. Porque precisamente mientras más caras son las casas, más cuesta la renta. Entonces es un problema que por todos lados te estira y por todos lados daña a la sociedad latina en Estados Unidos, especialmente en el área de la bahía. Y la gente se deja llevar precisamente con esa idea de que lo mejor es refinanciar tu casa. Esto es un gran error. Cuando tú refinancias tu casa, lo que tú te echas encima son impuestos. ¿Okay? Los impuestos, el tax. Mientras más cara sea la casa, tienen más impuestos, más taxes que pagar. Esto significa que tú puedes llegar, digamos, a pagar en un año normal entre, vamos a decir, $6,000 a $12,000 por año en impuestos que se deben de pagar por ley por una casa que vives. Y tú piensas que los taxes hay que se paguen, van pagados con el mes y no sé qué. Esto es otro gran engaño, que te ponen todo en un jumbo loan, le llaman, en un loan donde todo, aparentemente todo se basea. Y tú dirás, yo no pago tantos taxes, yo pago como $3,000, $2,000, no es nada. Lo que no te estás dando cuenta es que esos taxes que no pagan van de regreso, se están pagando a través del mortgage, pero a la vez van de regreso a lo que tú debes. Se llama compounding. No por el hecho de que todo esto se acumule y debes más como las tarjetas de crédito, sino por el hecho que todo esto va de vuelta a la deuda. Y muchos dirían, no hay problema, cuando ya no pueda más, vendo la casa. Otro gran error. Cuando tú quieras vender la casa, especialmente, digamos, si tú estuviste refinanciando y la casa hoy la quieres vender a un precio estratosférico y el mercado se va para abajo, no vas a poder vender nunca tu casa a ese precio. La vas a vender al precio en el que está el mercado. Y si ese precio en el que está el mercado está por abajo de lo que tú debes, ya te quedaste empacallado, como dicen. No solamente debes la gran deuda de la casa, sino que a la vez te van a quitar la casa porque ya no la puedes pagar, se llama foreclosure, y a la vez le vas a deber al Estado todos esos impuestos que hoy supuestamente tú tienes en lo que refinanciaste la casa. Es decir, por todos lados esto. La realidad es que si tú vives en una casa que no puedes mantener, si tú trabajaras en un Walmart, es decir, si tú trabajaras haciendo mínimo $1,200 al mes, y tú estás pagando más de $1,200 al mes por una casa, no me importa si es renta o si es o que tú tienes la casa, si tú estás pagando más de $1,200 al mes por esa casa, estás en peligro. Es por eso que si tú individualmente solo es $1,200 y tu esposa contribuye otros $1,200, estamos hablando de lo que tú y tu esposa pueden los dos, vamos a decir, safety, ¿cómo se dice? Aseguradamente pagar son $2,400 al mes. Eso es lo que tú deberías de estar enganchado en una casa, que deberías estar pagando por una casa, por una propiedad. Máximo, $2,400. Los valores que tú debes de ver al mes son entre $1,200 y $2,400. Y en taxes, no más de $7,000 al año. No más de $7,000 al año. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar que si lo peor de lo peor fuese a pasar en la economía, tú con tu trabajito humilde de unos $1,200 al mes, tú pudieras sostener la casa como se puede. Que te quiten la luz, que te quiten el agua, no importa, pero tú puedes mantenerte en tu casa viviendo así, ¿verdad? En el peor escenario que se pudiese decir. Y que puedas pagar tus impuestos, ¿no? Al año. Porque si no pagas tus impuestos, también te quitan la casa. Quedas en la calle. Hoy tenemos ese gran problema aquí en los Estados Unidos, especialmente en el área de la bahía. Mucha gente se queda sin casa, se quedan vagabundos, se quedan en la calle. ¿Y qué pasa? Que te quedas sin casa, sin propiedades y sin nada, y llegas a vivir en el garaje de tu amigo o en el cuartito que te presten, precisamente porque te quitaron la casa, te la quitaron. Y todo esto por la falsa noción, por el inescrupuloso consejo de aquel que se llama realtor. Los realtors, en mi opinión, son los peores enemigos de las gentes, especialmente cuando hay un mercado donde las casas se venden como si fueran paletas. Ahí es cuando más se abusan. Entonces, si tú estás en una situación donde tú personalmente, si tú tuvieras un empleo, como yo pongo de ejemplo Walmart, pero
porque son los empleos más humildes donde pagan máximo $10 la hora, ganarías $1,200 al mes. Si tú y tu compañero o compañera de vida también ganas eso mismo, tú tienes $2,400 al mes. Entonces tú solo deberías de estar pagando la renta o igual la propiedad, el mortgage, y la otra persona pagando las demás cosas, ¿no? El agua, la luz, el insurance, la comida, todo lo demás. Por eso que dos se acumulan, ¿no? Si tú estuvieses en esa situación, 1,200 tú, 1,200 tu pareja, $2,400 al mes. Y de esos 1,200 que gana tu pareja, acumulando para pagar al final del año no más de $7,000 de taxes. Si esta no es tu situación, óyeme bien, si como ya te dije, tú estás pagando más de $2,000 al mes por tu propiedad que tú tienes, ¿okay? No estoy incluyendo taxes, simplemente lo que le llaman mortgage, tu letra de cada mes. Si tú estás pagando más de $2,000, óyeme bien, si tú estás pagando más de $2,000 al mes por tu propiedad, solo en el mortgage, solo en la letra de tu casa, tú estás en un gran problema, grandísimo. Óyeme bien, estás en un gran problema. No tienes que refinanciar tus casas. Tú, el que quiere vivir en su casa, el que quiere hacer negocios distintos, se está arriesgando muchísimo. Y la mayoría de nosotros no estamos comprando casas para hacer negocios. Cuando mucho tendrás una segunda casa que rentes, pero aún así es muy peligroso. Pero igual, si tienes otra casa, vamos a la misma regla. Tú ganas 1,200, tu esposa gana 1,200. El que te va a rentar se supone debiese de pagar por lo menos, por lo máximo, esa misma cantidad que tú tienes que pagar al mes por esa casa, 1,200, ¿verdad? Pero después viene el tax y todo lo demás. Entonces, tú rentas una casa por 1,300, 1,400. Eso sería lo normal. Pero eso no es lo que estamos viendo aquí en el área de la Bahía. Pero si tú eres un inmigrante como yo y te encuentras en esa situación que te estoy diciendo, tienes que deshacerte de esa propiedad. Deshazte de esa propiedad que vale muchísimo y que si te llegases a quedar sin empleo y llegases a tener que trabajar en un trabajo mediocre que te dé entre 8 a $12 la hora, ¿ok? Y que ganes máximo $1,200 al mes en un trabajo humilde, pero de día a día, de noche a día, ¿verdad? Estás en un gran problema. Deshazte de esa propiedad que hoy tienes, que cuesta exorbitante y que si tú te llegases a quedar sin trabajo, no nada más lo vas a perder, te va a afectar en tu crédito. No vas a poder rentar, no vas a poder comprar una casa por otros 7 y 10 años hasta que ahorres, ¿eh? La solución es, primeramente, no refinanciar, comprar una casa donde vamos a decir, si tú eres joven, estás entre tus 20 y 30 años, tú puedes decir, bueno, voy a agarrar un mortgage, un préstamo de 30 años. Pues que esos 30 años, cada mes, no tengas que pagar máximo, bueno, yo lo veo como máximo, pero a lo mejor tú lo ves como mínimo, $1,200 al mes, no más de $2,000 al mes. ¿Okay? Teniendo dos personas que máximo, digamos, una situación ideal son $2,400 al mes. No sé si esto esté claro para ti, pero es claro que si tu propiedad vale muchísimo y si tú te llegases a quedar sin trabajo, pudieses perder esa casa, porque ni siquiera recogiendo botes de basura pudieras pagar por ese precio, entonces tú estás en un gran problema. Y mucha gente se ha ido y se ha dejado llevar por este tren, ¿okay? Y hoy los ves como si vivieran en la opulencia, en crédito, viviendo de lo que la plusvalía de la casa les ha dado. Esto es un gran problema y eso es una gran crisis que estamos viviendo hoy y que la vamos a vivir. Cada 10 años millones de gente se quedan sin propiedades por ese mismo lavado de cerebro que les hacen los realtors, de querer usar las casas como si fueran bancos y tarjetas de crédito. Y eso es un gran problema. Yo lo veo en muchas personas y yo veo de gran peligro. Yo veo a estas personas y yo veo que trabajan en trabajos humildes, ¿okay? Y y incluso si trabajaran en trabajos que les den mucho dinero, mientras más dinero tengas, más propiedad quieres comprar, más lujo quieres tener, más quieres aparentar y demás. Entonces, lo primero es no querer aparentar, vivir dentro de lo que tú puedas pagar. Y segundo, no dejarte llevar por esta fiebre y vamos a decir, el impulso y también la presión de muchas personas que dicen, ¿cuándo vas a tener casa? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? No dejarse llevar por esa presión, sino cuando sea el momento ideal.
Mientras tanto, trata de ahorrar si puedes, ¿verdad? Eso es otro gran problema, que precisamente como todo es caro aquí, en esta área de la bahía, la renta, las casas, queda muy poquito dinero para ahorrar. Y si tú tienes una pareja que no te ayuda a ahorrar, es un gran problema. Tienes que estar en pleito todo el tiempo hasta que le hagas entender a tu pareja que tienen que ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y no nada más ahorrar por ahorrar. Ese es un ahorro que apenas si te va a dar la entrada en la puerta a una casa que pueda ser tuya. Pero como los precios están astronómicamente altos, ese ahorro, ese down payment, esa entrada, ese primer precio que tienes que pagar para entrar es altísimo. Eso te va a tomar muchos años. Lo que uno tiene que hacer es buscar propiedades que estén a un precio que uno pueda alcanzar. Pero como usualmente la propiedad está muy lejos, mucha gente no quiere tener ese, vamos a decir, ese enfrentarse a esa situación de tener que viajar desde aquí hasta allá y tener que, lo que llaman aquí commute, ¿verdad? Pero en realidad paga a lo largo. ¿Por qué? Porque puedes ahorrar un poquito y puedes buscar en un futuro algo. Pero eso es una de las grandes trampas que hoy suceden. Voy a estar haciendo varios videos especialmente para mis amigos, personalmente, no públicos, sino para que se den cuenta de esto que está pasando. Y les digo, si tu propiedad está muy cara y si tú te llegas a quedar sin trabajo o tuvieras un trabajo humilde, mediocre, que te pague, y no lo digo con ánimo de ofender a nadie, es que esa es la palabra, entre 1,200 tú solamente y 1,200 su esposa serían 2,400, y tú tienes que pagar más de $2,000 por tu casa y aparte taxes, estás en un gran problema. Tienes que buscarte una vivienda más humilde o si no más humilde, por lo menos más barata para poder pagar por lo mismo y tener más casa incluso. No sé si me doy a entender, pero eso es lo que quiero hoy hablarles a ustedes acerca precisamente de esto que estoy aquí platicándoles a ustedes sobre mi experiencia en realty, en las casas, en comprar propiedades, una crisis financiera que ya se está viendo venir, pero que mucha gente no quiere dar su brazo a torcer todavía, porque están acostumbrados a la buena vida, ¿no? A vivir del crédito, a vivir de lo que la casa les da. Así que estos son problemas que vienen. Hasta pronto pues, que Dios los ampare, bendiga y proteja. Hasta luego.